Bueno, ¿cuál es el objeto de esta ley que aún sigue su curso en la Cámara de Representantes? Desde 1994, en Colombia está pendiente que exista una ley estatutaria que regule el derecho fundamental a la educación. La Constitución Política del 91 establece que en Colombia la educación es un derecho fundamental y lo que está pendiente es regular en cada uno de los niveles y para diversas poblaciones a qué tiene derecho una persona que habite el territorio colombiano. Este proyecto abre la puerta, primero, a construir consensos para que la educación sea el gran acuerdo nacional. Como lo hemos visto hasta ahora, todos los partidos están contribuyendo para que garanticemos una educación de calidad y pertinencia. El eje más importante empieza por los más pequeños de la sociedad. Por esa razón, esta ley estatutaria abre la puerta para que en educación inicial, desde los primeros meses de vida, los niños y las niñas puedan contar con el derecho, con la garantía del derecho fundamental a la educación. Ministra, sin duda se pretenden muchos cambios al interior del sistema de la educación en Colombia. ¿Por qué no se le dice solo reforma de la educación, sino ley estatutaria, como usted lo está planteando el día de hoy? Muy bien, esta es una excelente pregunta porque nos permite contarle al país el capítulo tan importante que está viviendo la historia de la educación. Usualmente en el Congreso se tramitan leyes o de carácter estatutario o de carácter ordinario. Lo que plantea esta ley es que lo que el país está discutiendo hoy es a qué tiene derecho una persona en términos de educación. Estamos avanzando con una ley de este carácter en, por ejemplo, garantizar el derecho fundamental a la educación para las familias campesinas. Tenemos un reto enorme en los entornos rurales. Ustedes están viendo un recorrido que estamos haciendo en este momento, en estas imágenes, en Tumaco. Estamos visitando aquí la sede de la Universidad de Nariño y lo que encontramos en las zonas rurales es poca infraestructura, pocas posibilidades de los maestros y las maestras para enseñar en condiciones de dignidad. Una ley estatutaria como esta crea el marco, establece los principios, la naturaleza y los fines de la educación, los actualiza para que con las leyes ordinarias que se deriven posterior a esta ley podamos garantizar mejores recursos, mejores condiciones de educación. Estábamos esperando un poco más de 9 millones de estudiantes en el sistema empezando este año y no hemos logrado llegar a esa meta. Logramos superar un poco más de 8 millones de estudiantes. Por eso es importante identificar dónde están los estudiantes y en qué condiciones están. En los entornos rurales, en las zonas campesinas, es fundamental que las entidades territoriales certificadas nos ayuden a garantizar puerta a puerta, identificando dónde están los estudiantes. Eso es un reto importante. En educación superior tenemos un reto aún mayor. Por ejemplo, en las escuelas hemos logrado una cobertura que supera el 80%. Ya nos acercamos a la cobertura universal. Sin embargo, en las instituciones de educación superior no logramos superar el 60%. Y esa es la meta con la que el gobierno está trabajando. Por lo menos que 62 estudiantes de cada 100 logren llegar a las universidades. Esto no ocurre en regiones, por ejemplo, como en Arauca, que solo 5 de cada 100 estudiantes llegan a las instituciones de educación superior. Una ley de esta naturaleza que integra un artículo como el derecho fundamental a la educación superior nos ayuda a fortalecer esas cosas. Uno de los principios es la equidad. Es uno de los más importantes. Porque en el sistema público en Colombia, las instituciones, los establecimientos educativos reflejan una enorme desigualdad. Entonces estamos integrando como un principio la equidad para garantizar que las decisiones que se tomen en los próximos años nos ayuden a cerrar brechas tales como el acceso a educación en diversos territorios. En muchos entornos, las escuelas llegan hasta quinto o llegan hasta noveno. Ya logramos que se aprobara en la Cámara de Representantes 2 artículos que establecen, por ejemplo, la obligatoriedad a la educación media. ¿Esto qué quiere decir? Que en los entornos en donde las escuelas llegan hasta noveno, con esta obligatoriedad el gobierno colombiano debe asegurar los recursos que permitan que las escuelas terminen hasta 11 y que por esa ausencia no tengamos una deserción como nos ocurre en este momento. En las escuelas donde existe esa brecha, perdemos el 50% de los estudiantes en ese tránsito. Otro principio importante tiene que ver con el respeto y la garantía del derecho fundamental a la educación
propia de los diversos pueblos. Logramos que se aprobara el artículo que reconoce la diversidad de la educación de pueblos indígenas, afrodescendientes, palenqueros, raizales y rom. Esperamos que a medida que avancemos en la deliberación en el Senado, podamos garantizar las partidas presupuestales que hacen posible la garantía de este derecho. Y otro principio tiene que ver con garantizar la educación en artes, en cultura, en deporte, en ciencia, en tecnología, entre muchos otros principios que espero ustedes puedan escuchar en la deliberación del próximo.